Pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog Postcarrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de los Países Bajos, el 15º Gran Premio de esta temporada 2025 de Fórmula 1, el primero tras el parón veraniego del mes de agosto, y un Gran Premio que sin dudas no ha sido el más entretenido durante toda la duración del Gran Premio, pero ha tenido momentos absolutamente demenciales, mucha incertidumbre con lo que tengo detrás, las nubes de Zandvoort, que finalmente no han descargado, ha habido alguna que otra gota, pero no nada que cambiase el rumbo de la carrera. Sí que ha habido momentos e impactos, ha habido mucha tensión en pista que sí que han cambiado el rumbo de la carrera mediante safety cars y virtual safety cars, y especialmente ha sucedido algo en las últimas vueltas del Gran Premio que ya no solo ha cambiado radicalmente la carrera, sino que ha dado un mazazo al Mundial. Oscar Piastri gana el Gran Premio de los Países Bajos por delante de Max Verstappen y de Isack Hadjar, uno de los pilotos, por no decir el piloto del día, y sacándole 25 puntos a un Lando Norris que se ha visto obligado a abandonar tras una avería inesperada en su McLaren. Evidentemente el grupo Postcarrera no lo voy a grabar aquí porque sería estar 1 hora y media, 2 horas aquí hablando, y esto en 10 minutos lo evacúan. Pero bueno, me gustaba la idea esta de arrancar un blog Postcarrera desde un marco incomparable como es este circuito de Zandvoort en su penúltima edición del Gran Premio de los Países Bajos. Y ahora pues se viene transición lamentable al Gotelé de mi casa. Y ala, vuelta a la realidad. Fíjate qué transición más cutre. Vuelve el mes de septiembre, vuelve la rutina, vuelve el plató original de los blogs postcarrera. Bienvenidos al blog postcarrera del Gran Premio de los Países Bajos, 15º Gran Premio de esta temporada 2025 de Fórmula 1. Lo primero de todo, antes de hablar de la carrera, una pequeña disculpa porque ya sabéis que lo habitual es tener el blog postcarrera publicado los lunes, pero desafortunadamente por un retraso en el vuelo Ámsterdam-Valencia, fíjate que lo pillé temprano para llegar a tiempo para grabar y editar y publicarlo el lunes, pero por un retraso ya no pude pillar el autobús a tiempo, ya no se pudo hacer. Además aproveché la tarde para echarme una siesta, lo confieso, porque de las últimas 72 horas a lo mejor había dormido 7 en total. Entonces necesitaba descansar un poco y ya venir aquí a grabar repleto de energía porque este Gran Premio lo necesita. Porque ha sido una carrera un poco rara, ha sido una carrera mixta, ha sido una carrera que por momentos era aburridilla y era pues típica carrera, Zandvoort, circuito vieja escuela, revirado, ratonero, no se puede adelantar mucho. Había maniobras y había, especialmente ha habido muchos incidentes de gente intentando adelantar, por dentro, por fuera, en el peralte, en la primera curva. Ha habido bastantes momentos de tensión, que eso fue lo que avivó la carrera, pero eso fue una carrera que por momentos parecía como muy profesional, muy previsible, que no estaba pasando nada del otro mundo, pero de repente, accidente por aquí, choque por allá, safety car, virtual safety car, 1000 movidas y todo bajo la incógnita de si ahora va a llover o no va a llover. De repente ves cómo caen gotas. Yo me asomaba, me hizo bastante ilusión porque nunca había ido a un Gran Premio de Fórmula 1 bajo la lluvia, y entonces me asomaba enseguida a la terraza a ver si llovía y me caían 4 gotas y yo digo, atención que se puede liar. No terminó de empaparse la pista, era una lluvia muy ligera y muy esporádica, de repente caía agua 5 minutos, pero luego ya prácticamente no vimos nada durante toda la carrera, pero eso ya te hizo estar en tensión constantemente, de que están pasando muchas cosas, de que está viendo mucho safety car, que a muchos pilotos les puede venir bien, pero a otros les puede venir bastante mal. Como siempre, es a Fernando Alonso el que más le podía perjudicar en términos estratégicos, una más, estamos acostumbrados. Pero eso, ha sido una carrera donde principalmente estabas en tensión, porque cuando parecía que ya la carrera estaba decidida, había un safety car, entonces resalida y estrategias, y otra vez vuelta a empezar, volvía a haber un safety car, la lluvia, llegará, no llegará. Estaba interesante, estaba interesante. Sí que es cierto que yo a lo mejor vengo un poco más motivado de lo habitual a este vídeo porque como tuve la suerte de verlo allí en persona, verlo desde el circuito es otro rollo. En un circuito puedes estar allí presencialmente y ver el tostón más grande que has visto en tu vida, la procesión más eterna de hora y media que puedas meterte entre pecho y espalda, y divertirte como el que más y pensar que has visto la mejor carrera de todos los tiempos. Entonces a mí me pareció muy interesante, no sé cómo lo vivisteis vosotros, tenéis toda la zona de comentarios para ir comentándome. Pero a mí me pareció muy interesante este Gran Premio porque sucedieron cosas que van a tener un peso real en todo lo que queda de campeonato del mundo. No hace falta que lo alargue más, ni que hable con indirectas, ni con jueguecitos de palabras. El Mundial ha recibido un mazazo, un puñetazo encima de la mesa en el circuito de Zandvoort, porque Oscar Piastri, el líder del Mundial, ha sumado otros 25 puntos con una espléndida victoria, mientras que su compañero y máximo rival, único rival por el título mundial, Lando Norris, salió del circuito de Zandvoort con 0 puntos después de sufrir una avería en la unidad de potencia del McLaren. El shock más grande hasta lo que llevamos de temporada, justo en el primer Gran Premio después del parón veraniego del mes de agosto. En este vídeo también tenemos que hablar de la FIA,
día, que vosotros pensáis que yo vengo de buenas este fin de semana y no, que sí, que estaba de happy flower, maestro, pásame una copita de champaña, pero lo que vimos ya de por sí con aquel adelantamiento espectacular de Charles Leclerc sobre George Russell y el mero hecho de que abriesen esa investigación y esa resolución un tanto rarilla que tenemos que comentar en el vídeo de hoy. Y tener esa sanción de 10 segundos a Carlos Sainz por el incidente de carrera más claro de la historia de la Fórmula 1, 10 segundos a Carlos, de eso tenemos que hablar. Así que, como veis, tenemos que hablar de muchísimas cosas en este vídeo. Cosas alegres, cosas tristes, cosas emocionantes, cosas deprimentes, que dan rabia. Tenemos que hablar de muchísimas cosas. Pero antes, un mensaje de nuestro patrocinador. Porque este blog post carrera está patrocinado por la revista FIUM. El pasado domingo, Charles Leclerc sufrió un accidente en el Gran Premio de los Países Bajos. Y la estampa que vino después fue todavía más triste. Porque se quedó ahí solo, apartado, tirado en un descampado de Zandvoort. Y lo peor de todo, que no tenía nada que hacer. No podía enterarse tampoco de los contenidos de la Fórmula 1. Le dejaron un móvil, pero no escuchaba, no habría mucha cobertura. Quizá el comisario no habría pagado la cuota para ver esa carrera en el móvil. Y entonces ese es el problema que hay, ¿no? Con las suscripciones de contenidos digitales. Que parece que lo tienes todo, pero si de repente dejas de pagar, ya no tienes nada. Y has estado quizá coleccionando cosas de Fórmula 1 que pierdes si no las tienes en físico. Charles Leclerc en ese momento estaría pensando: ojalá existiese un producto físico de calidad de Fórmula 1 para poder leer ahora mismo o coleccionarlo en mi casa. Y Charles Leclerc no lo sabe, pero tú sí. Os presento la segunda entrega de la revista FIUM. Charles Leclerc la compraría. Vosotros tenéis el enlace a vuestra disposición en la descripción para haceros con una de estas entregas, de 172 páginas. Puro contenido de Fórmula 1. Seguimos con el blog y ya está. Perdón, porque no he tenido tiempo este fin de semana para prepararme una promoción decente. Pero bueno, vamos a intentar hacer un vídeo decente hablando del Gran Premio de los Países Bajos 2025. Primero de todo, antes de hablar de la carrera de Piastri, de Norris, ahí en un descampado también, tenemos que hablar de la carrera como tal, del circuito, porque he de decir que me parece muy triste, no es ninguna novedad, ya me conocéis, que este haya sido posiblemente el penúltimo Gran Premio de los Países Bajos en muchísimo tiempo. Zandvoort, ya conforme llegabas allí al circuito, ya te anunciaba que la carrera del año que viene sería la última, que sería la última gran oportunidad. Y me parece triste de narices abandonar un sitio así. Sí que es cierto que yo ahora vengo condicionado de haber estado allí, de ver el espectáculo de las banderitas en la recta principal en persona, verlo delante. Fue algo, incluso os diré, emocionante estar ahí. Después de tantos años disfrutándolo, viéndolo desde casa. Sí que es cierto que este año no estaba Andrés Rieu ahí con la orquesta, que me hubiese encantado verlo en persona. Hubo como una especie de performance muy rara que ni siquiera en Eurovisión la vemos, pero fue espectacular. El ambiente es espectacular y las carreras que vemos en Zandvoort, chico, ¿qué quieres que te diga? Es un circuito ratonero con pocos puntos de adelantamiento claros, pero las carreras en Zandvoort, sinceramente, no son las peores ni mucho menos del campeonato. En esta ocasión sí que es cierto que se vio ayudado por esos accidentes, por esa movida que hicieron detener la carrera varias veces bajo el coche de seguridad, que por tanto eso siempre lo agita mucho y eso añade mucho picante al espectáculo como tal. Que aquí nadie pide accidentes como tal, pero esto es el efecto real que tiene en el espectáculo, es evidente. Pero es que ya no solo 2025, 2024 pudo tener también su punto de interés, 2023 ya con la llegada de la lluvia fue una carrera absolutamente alucinante y desde la temporada 2021, la temporada en la que regresó esta carrera después de tantos años y décadas de ausencia, no ha sido ni mucho menos el peor Gran Premio de la temporada en cuanto a espectáculo en pista. Fuera de ella, ya sabemos que se han pasado el juego y cada Gran Premio de los Países Bajos es seguramente el único Gran Premio de la temporada actualmente, junto con el de México, que vale la pena ver la previa y ver el espectáculo que montan y tal. Ver a los aficionados saltando de rave ya desde las 10 de la mañana de un viernes es algo espectacular. Pero lo que sucede en pista como tal, que cualquiera podría criticarlo viendo el tipo de circuito que es para la Fórmula 1 actual y tal, no es ni mucho menos uno de los peores grandes premios de la temporada. Y fíjate que también venimos de un Gran Premio de Hungría antes del parón veraniego, que es en un circuito también, el Hungaroring, bastante complejo, de características muy similares, y tuvimos allí una gran carrera también. Y ahora pasa el parón veraniego, llegamos aquí y hemos tenido más espectáculo que en algunos circuitos recientes de la categoría. Por tanto, teniendo en cuenta que las carreras pueden ser interesantes pese a la complejidad del trazado, y viendo la fiesta y viendo el espectáculo que es el Gran Premio en sí, saber que esto lo vamos a perder a partir de la próxima temporada es
tristísimo. Es tristísimo y lamento otra vez arrancar un blog sacando la vena boomer, pero es que no puede ser que prioricemos un Miami de turno sobre esto. Quizás desde fuera se ve de una manera completamente distinta. Quizás que somos aquí los anticuados y que es por ser europeos que conectamos más con lo de aquí que con lo que está más lejos. No lo sé. Posiblemente sea así. Pero es que me parece un sacrilegio. Un sacrilegio pasar de esto que hemos tenido este fin de semana, teniéndolo todo en cuenta, como os comentaba ahora, ambiente, circuito, espectáculo en pista, pasar de esto a los parkings de turno. Pasar de esto a los circuitos urbanos de turno. Es que no hay por dónde cogerlo. Es un crimen. Y fíjate que hemos estado muchos años sin el Gran Premio de los Países Bajos. Y quizá esto también es una decisión conjunta con los promotores del Gran Premio de los Países Bajos, sabiendo que quizá a partir de 2026 pues ya hay más problemas con el nuevo reglamento técnico de Fórmula 1, ya hay más dificultades para Max Verstappen de ganar grandes premios y quizá la audiencia y la demanda del Gran Premio de los Países Bajos cae en su tierra natal. Se pueden entender estas cosas, pero Liberty Media lo que tendría que hacer viendo todo esto es meterse en una de las salas privadas de este circuito y no salir de ahí hasta que no tenga en sus manos un contrato de renovación de 10 años para este Gran Premio. Es un crimen perder todo esto. Pero bueno, que supongo que es demasiado pronto en este vídeo para soltar mis proclamas habituales de que vuelva la Mili y ese tipo de cosas, que vuelva a la Fórmula 1 de antes. Vamos a hablar del Gran Premio como tal y vamos a empezar hablando del tema más candente, del tema más importante, del tema que más peso va a tener en esta temporada 2025, y la imagen, pues bueno, no ha innovado mucho, es la imagen que habrá utilizado todo el mundo para hacer sus vídeos, sus reportajes, pero no puedo poner otra, porque es definitivamente la imagen de este Gran Premio y quién sabe si va a ser la imagen de esta temporada. Porque el mazazo que se le ha dado al Mundial este pasado fin de semana es de AUPA. Es el Gran Premio que puede marcar la diferencia de cara al Gran Premio de Abu Dhabi. Una avería en la unidad de potencia del McLaren de Lando Norris ha hecho que Oscar Piastri amplíe su distancia en el Mundial hasta los 34 puntos. 25 puntos sumados de golpe. Lando Norris, que iba a sumar 18, que podía quizá luchar en las últimas vueltas por los 25 de Oscar Piastri, y por una vez que por él no ha sido, que ha tenido una carrera buena, competitiva, en tiempos calcados a los de Oscar Piastri, pues ha sido la carrera que más le ha penalizado en la lucha por el Mundial. Él ha cometido errores, ha cometido bastantes fallos, especialmente en la primera mitad de la temporada, pero ninguno de ellos ha tenido el impacto en el Mundial de Pilotos que ha tenido este Gran Premio de los Países Bajos. 25 puntos para Oscar Piastri, 0 para Lando Norris, 34 puntos a falta de 9 grandes premios para el final. A ver, para hablar de este tema yo aquí antes os quiero confesar una cosa, aunque no es ninguna novedad si veis habitualmente los blogs, porque esto lo he comentado abiertamente en muchos vídeos de esta temporada. Yo entre Norris y Piastri elijo Piastri. ¿Quién te gustaría que ganase el Mundial? Si me das a elegir entre estos dos, yo elijo Piastri. Y no es ninguna novedad. Desde 2023, que hizo su debut en Fórmula 1, a mí ya me llamó mucho la atención. Ya le había visto de categorías de promoción, evidentemente, antes de dar el salto a la Fórmula 1. Pero he tenido mejor feeling, me ha llamado más la atención Piastri que Norris durante todos estos años. Y no es ninguna sorpresa. Y esto tampoco es ningún drama. Cada uno tiene sus gustos y sus preferencias. Y ya sabéis que yo en este canal no tengo absolutamente ningún problema en mostrar mis colores. Sería absurdo intentar decir, no tengo ninguna preferencia entre pilotos, equipos y circuitos. Pues no, cada uno tiene sus gustos. Vosotros tenéis unos, yo tengo otros. Entonces no tengo ningún problema. Y bueno, ¿a dónde voy con todo esto? ¿A dónde quiero llegar? Pues que cualquiera podría imaginar que como tengo más simpatías por Piastri que por Norris, porque esto hasta casi que lo celebré y que me dio igual, pero he de reconocer que me jodió un poco ver todo esto. Me pasó un poco como la grada de Zandvoort, porque cuando abandonó Lando Norris, yo lo pude escuchar mucho mejor que en televisión por motivos evidentes, la grada de Zandvoort, pues claro, teniendo a Verstappen detrás, pues celebró a muerte. ¡Hala! Se queda parado Norris, venga, todo el mundo de pie. Y hubo un momento en el que se hizo el silencio en el circuito, que fue cuando los monitores que muestran la retransmisión de la Fórmula 1 mostraron esta estampa de aquí. A Lando Norris totalmente destrozado, abatido, tras ver cómo se quedaba fuera del Gran Premio y cómo el Mundial recibía ese mazazo a favor de su compañero. Se hizo el silencio y acto seguido de ese silencio se escuchó una ovación por parte de toda la recta principal del circuito de Zandvoort. Ni un silbido, ni un grito, ni un nada. Una ovación y se volvió a hacer el silencio otra vez. Porque esta imagen es que, seas fan o no seas fan, y yo sabéis que no soy fan, esta imagen le puede llegar a cualquiera de la Fórmula 1. Porque quedan 9 grandes premios.
y ver que te puedes ver totalmente fuera de la lucha por el Mundial por algo así, a tan pocas vueltas también del final del Gran Premio, yo lo siento, pero esto va fuera de todo tipo de colores. Tampoco quiero que se recuerde esto como el motivo, el gran premio por el cual Lando Norris no ganó el Mundial, que ya veo venir cómo pueden ser las historias de aquí a final de temporada, en el caso de que Oscar Piastri sea el campeón del mundo, que la gente recordará, es que si no fuese por esa avería, pues hubiese ganado y tal. Y las cosas no son así del todo. Evidentemente esto es un duro golpe en este momento del campeonato, pero también ha habido muchas otras carreras donde podría haber sumado muchos más puntos y por problemas, por errores suyos, no ha sido así. Entonces no quiero que esto tampoco la gente lo gaste como la gran excusa definitiva de que si no fuese por esto, pues vale, es una carrera de fondo y aquí ha habido muchas carreras en donde ha fallado el piloto, no ha fallado el equipo. En esta ha fallado el equipo, ha fallado ese monoplaza. Pero de igual manera esta imagen sabe muy mal, porque también depende de cómo lo veas. ¿Cómo lo veo yo? Pues que es un piloto que sí ha cometido muchos errores a principios de temporada, que poco a poco se ha ido resarciendo y ha ido cometiendo menos errores y ha tenido grandes premios donde ha plantado cara a Piastri y le ha ganado la partida. Último ejemplo en Hungría, manteniéndolo por detrás siendo Piastri más rápido. Se ha ido reenganchando en la lucha por el Mundial después de una muy mala racha. Y claro, ahora que vuelva de nuevo a la casilla de salida, de golpe, muchos puntos por detrás, por un problema que no depende de él, pues yo entiendo esta imagen, yo entiendo esta reacción. De decir, ahora que por fin iba recuperando confianza, iba recuperando ritmo, no cometía tantos errores y no pasaban tantas cosas, el golpe más grande de todo el Mundial lo recibe con esto. Pues es normal. También esto me da pena por el espectáculo como tal, porque sabéis de sobra que no soy la persona que más esté disfrutando esta temporada 2025, ¿vale? No está viendo tanto espectáculo como en otros duelos por el Mundial. McLaren en este sentido lo está gestionando de maravilla porque se está evitando de 1000 tinglaos que normalmente suceden en un duelo de estas características, pero claro, desde el punto de vista del espectador, pues no está siendo el duelo más disfrutable que se pueda ver desde casa. Entonces, pues lo único que podía haber de picante de aquí a final del campeonato es que estos dos se pusiesen ya nerviosos porque la distancia sigue siendo pequeña y ya quedan muy pocos grandes premios para el final y por tanto cada duelo en pista sería aún más importante, tendría aún más valor que dar por delante. Y quizá ahí salen más emociones que estamos viendo como muy reprimidas a lo largo de todo el año. Porque ya de por sí Piastri es una persona con carácter un poco más tranquilo. Y Norris, a pesar de que siempre ha sido jijijaja durante todas estas temporadas, desde que está luchando por el Mundial, también está así, como más apagado, como más concentrado, más silencioso. Y estos dos, pues ya de por sí han mantenido mucho la calma durante toda la temporada, pero llega siempre un momento en donde ya hueles, ya tocas con la punta de los dedos el título de pilotos y las cosas se pueden ir un poco más de madre. Los duelos pueden ser más pasionales, los duelos pueden ser más entretenidos en pista y la igualdad entre estos dos pilotos seguía siendo máxima. Esta última pole, 12 milésimas de diferencia entre Piastri y Norris. Y constantemente en esta carrera estaban rodando pegaditos, a nada de entrar en DRS, alguna que otra vuelta lo consiguió Lando Norris, pero la distancia era mínima. Entonces, pues bueno, la temporada puede que no haya sido nada del otro mundo, pero el final del campeonato podía ser algo súper interesante. Gane uno o gane el otro. Y ahora que suceda todo esto, pues le complica más las opciones de Mundial a Lando Norris y por tanto desequilibra un poco más la balanza entre estos dos pilotos y puede que el duelo de aquí a final de año no sea tan entretenido. Puede que Piastri, si sigue con este ritmo implacable, como vimos en la carrera de Zandvoort, gane el Mundial a varios grandes premios del final. Y esto yo creo que es lo peor que le podría suceder a esta temporada. Lo único bueno que podía haber entre este duelo tranquilo, este duelo calmado, es que por lo menos haya una última carrera en donde cualquiera de los dos pueda ganar el título. Pero si además de comerte con patatas todo este duelo tan tranquilo y tan controlado, aparte ves que el Mundial termina a 3 carreras del final, pues claro, esto ya es la estaca final, esto ya es lo último, ya es una temporada que dices, pues macho, con lo que podríamos haber tenido, fíjate cómo ha terminado siendo. Que yo, a ver, el Mundial no lo doy por acabado. Todavía quedan 9 grandes premios donde también puede tener un accidente o una avería Oscar Piastri o simplemente Lando Norris ir más fuerte, pero sí que es cierto que teniendo los grandes premios que quedan por delante, muy bien lo ha de hacer Lando Norris en todos y Oscar Piastri prácticamente no tendría que ganar ninguno para en condiciones normales y sin incidentes y sin jaleos Lando Norris pueda adelantar a Piastri en el Mundial. Pero bueno, esto de todos modos no ensombrece de ninguna manera la victoria de Oscar Piastri y el posible primer título mundial de Oscar Piastri, porque este fin de semana ha sido otro ejemplo de lo brutal que está siendo su rendimiento en esta temporada.
en según qué gran premio. Sí que es cierto que no ha tenido todos los grandes premios absolutamente perfectos. Pero por ejemplo, el Gran Premio de los Países Bajos solía ser un gran premio que marcaba en 2023 y en 2024 el arranque del declive de Piastri. Piastri podía arrancar muy fuerte esas temporadas y a partir ya de la segunda mitad o después del parón veraniego ya veías que su rendimiento caía. Y en esos circuitos Norris se crecía mucho más que el piloto australiano. Y yo conforme arrancó este fin de semana y ya veías que Norris lideraba los libres 1, lideraba los libres 2 y lideraba los libres 3 y en clasificación está muy fuerte, dices, ya está, va a ser otro fin de semana como el de Hungría, donde están muy cerquita, pero Norris va a marcar la diferencia. Y de repente llega la clasificación, el momento de la verdad, y aparece Piastri. Y piensas, bueno, 12 milésimas, luego ya se verá en carrera. Pero en carrera no comete absolutamente ni un error. Las resalidas perfectas por su parte, la salida perfecta por su parte. Y luego el ritmo, como mucho, por tanto safety car y por tanta movida, había alguna vuelta donde Norris entraba en zona de DRS. Pero tal y como entraba, salía. Y Piastri mantenía esa distancia. No ha habido ni un solo momento en esta temporada en donde se haya empezado a percibir un bajón de rendimiento general en todos los grandes premios por parte de Oscar Piastri. Ha podido tener algunos donde queda por detrás de Norris, pero siempre puede llegar al otro y de repente volver a estar ahí. No como el año pasado, que el año pasado, a partir de cierta carrera, empezaba a quedar que sea 10, 15, 20 segundos de Lando Norris. Y esa inconsistencia era lo que me preocupaba de Piastri para esta temporada. Y a estas alturas del año ya hemos pasado por bastante el ecuador de la temporada y el ritmo de Piastri sigue ahí. Por tanto, muchísimo mérito lo del australiano. Simplemente una pena que en este duelo tan igualado que tenían estos dos ahora mismo, la situación que tenían hasta Zandvoort en el Mundial de Pilotos, se haya abierto tanto, esta vez no por un error de Norris, sino por problemas ajenos a los pilotos. Pero bueno, no va a ser hablar todo de los líderes del Mundial y de imágenes tristes que nos ha dejado este Gran Premio de los Países Bajos. También hay que hablar de imágenes muy alegres, imágenes hasta emocionantes, diré, porque siempre es muy emocionante ver cómo un chaval consigue su primer podio en Fórmula 1, ver cómo consigue prácticamente el sueño de su vida. Y lo vimos este fin de semana sobre el circuito de Zandvoort. En tercera posición terminó Isack Hadjar, el rookie del año a los mandos del Racing Bulls. Una de las cosas que más me llamó la atención de este fin de semana fue comprobar de primera mano que la mayor ovación que dio la tribuna principal de Zandvoort no fue a su piloto Max Verstappen, no fue al piloto de casa, sino a este chaval. Porque como decía antes, en este tipo de cosas no hay colores, esa alegría es la alegría de todos y siempre es muy bonito ver esos momentos, esos abrazos con los integrantes del equipo, en esta ocasión del equipo Racing Bulls. Es tremendo lo que está haciendo Hadjar en esta temporada y es tremendo ver que tiene su recompensa, porque esto no ha sido una lotería, no ha sido una carrera en donde Hadjar de repente se ha visto en esa situación. Por supuesto, ha tenido la ayuda de la avería de Lando Norris, pero es que su ritmo durante todo el fin de semana estaba siendo algo acojonante. En las últimas vueltas de esta carrera estaba rodando en tiempos de Verstappen. Terminó la carrera como a 2 segundos de Max Verstappen, con un Racing Bulls frente al Red Bull, al equipo principal, que sí que es cierto que alguno que otro dice que Verstappen con el Racing Bulls quizá lo haría mejor con el Red Bull, porque ese monoplaza a vistas está lo que ha sufrido Lawson y lo que está sufriendo Yuki Tsunoda, ¿no? Yo no me atrevo a pronosticar si ahora mismo Verstappen con el Racing Bulls lo haría mejor, pero bueno, lo que es incuestionable es que el trabajo de Hadjar con este monoplaza está siendo formidable. Ha tenido muchos grandes premios en donde el resultado no ha sido el que esperaban, también por fallos de muro de estrategia de Racing Bulls, porque es un equipo que a fin de cuentas pues es más propenso a cometer errores que equipos de la zona alta de la parrilla, salvo Ferrari, que esto es un tema aparte. Pero los fines de semana que el equipo está, porque el monoplaza dependiendo del fin de semana puede ser muy pero que muy competitivo, y el día que Hadjar está enchufado, es que es una barbaridad y lo hemos visto este fin de semana. Ya de por sí clasificó cuarto, ahí sin trampa ni cartón, no porque esté abandonado, no. Cuarta posición más que merecida. Y el tema es que durante toda la carrera ahí resistió. Y es lo que digo siempre, ¿no? A lo mejor este podio o esta victoria sucede porque tienes un golpe de fortuna, pero esta idea la he defendido siempre y la seguiré defendiendo hasta el día que me saquen con los pies por delante. La suerte hay que tenerla, pero también hay que saber aprovecharla. Y Hadjar ahí estuvo ganándose esa suerte durante toda la carrera. Salió cuarto, se mantuvo cuarto, tuvo a gente detrás buscándole las cosquillas, gente como George Russell, Charles Leclerc, no eran precisamente los pilotos más dóciles,
Y el tío ahí estuvo. El piloto rookie, debutante, no cometió ni un error en toda la carrera, ni siquiera cuando ya estaba en posiciones de podio, en una resalida de safety car que cualquiera la podría haber liado. Fíjate, por ejemplo, con otros rookies como Antonelli en esta misma carrera. ¿Qué diferencia entre uno y el otro? Uno que se precipita y otro que no. El tío estuvo pico pala toda la carrera. Toda la carrera a una diferencia de tiempo más que respetable de Max Verstappen. Y efectivamente llega el momento que tiene ese golpe de fortuna, que Lando Norris abandona, hereda la tercera posición del podio y el tío ahí se mantuvo hasta el final. La suerte hay que tenerla, pero hay que saber aprovecharla. Y Hadjar, todas las balas que le están ofreciendo en Racing Bulls en esta temporada, las está aprovechando. Hadjar, ya sabéis que podría haber sido perfectamente el digno campeón de la temporada pasada en Fórmula 2, de no ser por tanta avería, con Mecachrome y todas estas cosas que pasan en esta categoría del demonio. Y fíjate que lo he dicho en varias ocasiones, que justo Hadjar, de los nombres que teníamos en esta temporada, en esta parrilla de los debutantes que llegaban, no era el que más me entusiasmaba, y creo que lo hemos compartido mucho en la zona de comentarios, y fíjate qué actuaciones lleva haciendo desde principios de temporada. Bueno, justo desde principios, fíjate los contrastes de la primera y la última carrera. En Australia, que todo el mundo se llevó las manos a la cabeza al ver cómo en plena vuelta de formación perdía el control del monoplaza y se iba contra las protecciones y no podía ni competir directamente en su primer Gran Premio de Fórmula 1. Y fíjate la evolución de personaje desde entonces. No entró en ninguna espiral. Hadjar se pudo resarcir de ese terrible debut en Fórmula 1. Y fíjate al nivel al que ha estado compitiendo. Pasando por encima de Liam Lawson constantemente. Sí que es cierto que en estos últimos grandes premios Lawson empezaba a enseñar ya la patita. Y había alguna que otra clasificación que se quedaba por delante. O alguna carrera que quedaba por delante. O que por lo menos estaba mucho más cerca. Pero es que hay grandes premios donde Hadjar, si está al 100%, fíjate, de lo que es capaz. Hasta de reventar el trofeo ese, que no sé por qué se están esforzando ahora en hacer todos los trofeos de porcelana sabiendo que los revientan todos. Y aquí, pues bueno, no hay mucho margen para opinar, simplemente que me alegro muchísimo por Hadjar, que su merecido premio ha llegado en esta temporada, que gusta siempre también tener gente nueva, caras nuevas, savia nueva en el podio y no ver las mismas caras de siempre en una temporada de dominio, en donde lo normal es tener mínimo 2 McLaren sobre el podio y a partir de ahí pues un Red Bull o un Ferrari. Mola tener un Racing Bulls, mola tener a un piloto joven, mola tener esa alegría. Últimamente las victorias es como que no se celebran en Fórmula 1, entonces siempre viene bien tener algún resultado sorpresa en el podio para ver esa alegría que merece el terminar entre los 3 primeros de un Gran Premio de Fórmula 1. Y bueno, eso, que me alegro muchísimo por Isaac Hadjar, que es un resultado más que merecido para el piloto francés, un premio que ya venía ganándose desde principios de temporada, aunque he de decir, esto igual es una opinión un poco impopular, pero he de decir que yo no le habría puesto como piloto del día el domingo en Zandvoort. No, por lo menos si tuviese que puntuar del 1 al 10, a él no le habría puesto un 10 perfecto. Porque para mí, para tener un 10 en este Gran Premio, Hadjar tendría que haber hecho un poquito más este fin de semana. ¿Qué tendría que haber hecho? Estamparse en la última vuelta. Diréis, ¿por qué? Pues porque se la está jugando Hadjar. O sea, se nota que es rookie porque está siendo un inconsciente ahora mismo sobre la pista. Porque lo está haciendo tan bien que le van a subir a Red Bull. Y como siga así, su carrera deportiva termina en 2 años. Yo entiendo que es un rookie y entonces ve la oportunidad de hacer un podio. Y está muy bien pensar ahora mismo a corto plazo en ese trofeo, pero y a largo plazo los pilotos de Fórmula 1 tienen que ser más calculadores. Tú imagínate que ahora Hadjar, inconsciente de él, llega ahora a Monza y termina tercero otra vez. Se está buscando la ruina. Se está buscando la ruina porque lo verá el grupo Red Bull y dirá, vale, compañero de Verstappen en 2026. ¿Y ahí qué hacemos? Honestamente, esta situación no puede seguir así. Hadjar o empieza a trompear, o empieza a estamparse, o empieza a liarla de alguna manera, o va a terminar con su carrera deportiva. Porque ya sabemos además que Red Bull en esto tiene poder unilateral. Si de repente Red Bull dice, te subo ya para Italia al asiento del Red Bull, Hadjar debe correr para Red Bull. Puede contar su voz, pero no tiene voto. Y ha habido alguna que otra noticia que ha informado que Hadjar está presionando para quedarse en Racing Bulls, que no quiere subir al equipo Red Bull. ¿Pero qué quieres que te diga? De nada vale esa palabra de que yo quiero quedarme en Racing Bulls si luego vas a hacer un podio. Es que me parece de ser un inconsciente pensando en el trofeo. Total, lo ha roto el trofeo. O sea, ¿de verdad vale la pena jugarse la carrera deportiva para un trofeo que luego vas y rompes también? No puede ser. Hadjar ahí, la verdad, me ha decepcionado bastante, por eso le pongo un 9, no le pongo un 10. Necesita espabilar el piloto francés, porque si no espabila, le van a subir al equipo Red Bull
Y a partir de ahí, Dios sabe lo que será de la carrera de este joven. Yo le veo muy prometedor, entonces si se pone a hacer podios ahora, es que la está liando. Pero bueno, junto a lo de Zandvoort, lo de los dos McLaren y lo de Isack Hadjar, para mí hay un cuarto y último tema principal en este vídeo. Y hemos estado hablando ahora de alegría, jolgorio, podio, tal, no sé qué. La alegría ha terminado. Se acabó el jolgorio. Porque hay que hablar de esta gente. Y hay que hablar especialmente de esto de aquí. Yo quiero creer, yo he estado muy inactivo este fin de semana porque estaba fuera, pero yo quiero creer que en el momento en el que mostraron en la retransmisión esta repetición y la decisión de la sanción a Carlos Sainz, quiero creer que os vino mi imagen a la cabeza. En ese momento, exacto. Y estabais ya de repente imaginando, cerrando los ojos e imaginando esta estampa con esta foto aquí en medio. Yo imagino que habrá mucha gente esperando este momento, así que no quiero defraudar a mi audiencia. Amigos, tras un largo parón veraniego del mes de agosto, toca desempolvar la tablet, no sin antes cagarme en todo. ¿Por qué? Pues porque os llevo avisando años. Vosotros pensaréis que lo estoy exagerando en estos vídeos para criticar a la FIA y estas historias, pero os llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo que el mayor mal que hay ahora mismo en la Fórmula 1 se llama documento de estándares de conducción. Y no me sirve que ahora mismo se lleve todo el mundo las manos a la cabeza diciendo ¿cómo se puede sancionar esto? Pues porque existe una mierda de documento llamado documento de estándares de conducción que considera de alguna manera que esto es una infracción, ya de por sí, y que aparte merece la misma penalización que la de Antonelli por cargarse a Charles Leclerc. tócate. Los voy a decir lo siguiente y espero que no se me malinterprete. Me alegro de que esto haya sucedido. Me alegro de que a Carlos Sainz le hayan metido 10 segundos por esta mierda en el Gran Premio de los Países Bajos. ¿Por qué? Pues porque quizás es el piloto que más voz puede tener ante la FIA. Sainz ahora mismo es el director de la asociación de pilotos. Es el que más voz tiene, el que representa a toda la parrilla. Joder, pilla a todos los de la FIA por banda, píllales de los huevos y diles, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Este documento de estándares de conducción se hizo para cosas así? Para que de la nada, por un incidente de carrera, a pesar de las consecuencias que haya podido tener, que un toquecito de nada ha causado 2 pinchazos, normalmente hostias más grandes no causan ningún daño a nadie, y fíjate qué mala suerte tuvieron aquí los dos, por un incidente de carrera que está más claro que el agua, que nadie hace nada excepcional, ni Lawson cierra demasiado, simplemente pues está ahí manteniendo el control del monoplaza a duras penas, y Sainz tampoco está estrangulando a Liam Lawson, y por un toquecito de nada le vas a meter esa sanción a Carlos Sainz, mientras que a Antonelli por cargarse a Charles Leclerc después de precipitarse una barbaridad, ¿le vas a meter la misma sanción? ¿En serio esto es normal? Pues venga, hombre, Sainz, representante de los pilotos de toda la parrilla, que pille la FIA por banda y que detenga esta miseria ya, porque ahora ha sido más visible que nunca, porque como le ha pasado a un español o lo que sea, ahora parece que se ha enterado todo el mundo. Pero estas mierdas están pasando en todos los grandes premios, y parece que como le pasa a Yuki Tsunoda, a nadie le importa. Pero estas mierdas están pasando desde toda la temporada. Especialmente, ya pasaba en otras temporadas, pero especialmente desde que este año han quitado la línea de que no hay que dejarle espacio al que va por fuera o al que sea. Y hay una cosa que no soporto, que es que aparentemente este documento se hace teniendo en cuenta la opinión de todos los pilotos. Especialmente George Russell, porque George Russell de repente le sancionaron por echar de pista a Valtteri Bottas el año pasado, se cabreó y como él era el representante de todos los pilotos de la parrilla por aquel entonces, el director de la asociación de pilotos, fue el que se encargó de que quitasen esa línea de que no hay que dejar espacio al que va por fuera. O sea que los pilotos están contribuyendo a que estas mierdas sucedan cada vez más en los grandes premios. Y es como que votan a favor, están de acuerdo con esto y luego se lo hacen a ellos y están por la radio que esto no se puede hacer, es que una sanción, tal no sé qué. Pues coño, reaccionad. Y espero que Carlos Sainz, ahora que hablaba de tengo que hablar con la FIA, que me expliquen esto, que me expliquen tal, que se empiece a destruir este documento de una vez por todas. Porque es que no hay manera de justificar esto. Porque tú ves esta maniobra y con el nuevo reglamento sobre la mesa, esto está bien sancionado. ¿Está alguien a favor de que sancionen algo así? Si ni siquiera Liam Lawson ha dicho que era una decisión exagerada. Ni siquiera el piloto, uno de los pilotos que también podría haberle echado la culpa perfectamente a Carlos porque tuvo un pinchazo, perdió mucho tiempo y ha quedado fuera de los puntos prácticamente por ello, al igual que Carlos, le podría haber tirado la culpa perfectamente a Carlos Sainz y ya está, y ni siquiera él está diciendo que la sanción le parece bien. Pero con el reglamento en mano está bien. ¿Hay alguien sobre la faz de la Tierra que esto le parezca bien? Como ahora existe el derecho a tener la curva, que es prácticamente el derecho a existir. ¿Has llegado más tarde en el vértice de la curva? Pues no tienes derecho a existir. Desaparece o te busco la ruina. Esta es la Fórmula 1 de hoy en día. Y ahora, como se lo han hecho a Carlos Sainz, parece que es el fin del mundo. Pero esto lleva pasando desde hace 4 años. Y no diréis
que no os lo dije. Tengo hasta un vídeo a propósito hablando de este documento del demonio que se llama Hablemos de todo lo que está mal en el reglamento de la FIA. Pero bueno, para mí esto no es lo peor de todo, porque esta fue una más de esta temporada 2025. De tantas rajadas que suelto yo aquí de la FIA, igual está en el top 5, pero no es nada del otro mundo, no es nada muy espectacular. ¿Qué es lo que más me jode de esto? Pues que efectivamente apliques a rajatabla ese reglamento sin sentido para sancionar aquí a Carlos Sainz, y luego a Leclerc, con el adelantamiento a George Russell, no le sanciones. No quiero que se me malinterprete con esto. El adelantamiento de Leclerc fue la hostia. El adelantamiento de Leclerc es válido. Si a Russell le deja poco espacio, pues es normal que se toquen. También son carreras, es competición. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Las has arrinconado para fuera de la pista, pues es normal que tenga poco espacio y, por tanto, haya un toquecito con tu coche. Es que te lo has buscado tú si no le dejas espacio. Estas son las cosas que pasan si dejas sin espacio a un piloto cuando la escapatoria no es de asfalto. Si la escapatoria es de grava, pues pueden pasar estas cosas y luego no vengas a llorar. ¿Vale? Entonces, que no se me malinterprete. Yo estoy a favor de ese adelantamiento y si hubiesen sancionado a Leclerc, hubiese sido un sacrilegio. ¿De qué me quejo yo entonces? Pues que si sancionas a Sainz por esto, a Leclerc con el mismo reglamento sobre la mesa, lo tienes que hacer también. Pero en cambio, fíjate lo que son las cosas. Si es un adelantamiento o un intento de adelantamiento entre un Williams y un Racing Bulls luchando por no sé qué posición al fondo del top 10, a la gente le da igual. Y a la FIA le da igual. Entonces la FIA de repente toma la peor decisión de la historia, en 5 minutillos, aquí tienes la sanción. Te la comes con patatas. En cambio, si es entre Leclerc y Russell, y se ha televisado y se ha visto en directo y tienes a expilotos diciendo ¡buah, increíble maniobra!, la FIA no tiene huevos de sancionarle. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo anotan. Luego de anotarlo, abren una investigación. Y conforme ven que la gente se le echaría encima si sancionan a Leclerc, en el momento en el que ya abren la investigación y ya está todo el mundo como diciendo, por favor no, ¿qué hacen entonces? No, ya lo investigaremos a final de carrera. Y lo posponen. Deciden posponerlo porque así les escuchamos. Ah, ¿y a Sainz y Alonso no le podías escuchar? ¿No podías posponerlo a final de la carrera también? O sea, esta está más claro que el agua. En un toque de mierda, esta está clarísima. Pero la de Leclerc y Russell, no, yo creo que vale la pena analizarlo y que vengan los miembros de los equipos y que vengan los pilotos y que nos lo expliquen. ¿Por qué? Pues porque querían sancionar a Leclerc, pero no tenían huevos. Y finalmente, como los dos pilotos estaban diciendo también que incidente de carrera, dijeron, pues estamos de acuerdo, incidente de carrera. Y ya está. Pero no tenían valor. Y entonces esto es lo que más me jode. Que no es que solo tengamos un reglamento de mierda que decida sancionar cosas así, sino que además es inconsistente. O sea, yo entendería que sancionasen cosas así porque ahora se han puesto súper tajantes y entonces ahora ya no pasan ni una porque tienen esa referencia de estándares de conducción. Pero si vamos a tener este tipo de decisiones y luego en otras te vas a pasar el mismo reglamento por el forro de no te digo dónde, entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo se puede hacer algo tan mal y tan descarado? Es que no me entra en la cabeza. Y para hablar de todo esto, por eso os traigo la tablet, porque vamos a leer el documento de Carlos y vamos a leer el documento de Leclerc y de Russell. Y vais a flipar con la diferencia, porque además a vosotros os he enseñado decenas de documentos a lo largo de toda la temporada y sabéis por tanto cuál suele ser su modus operandi. Y canta mucho a la vista cuando se inventan cualquier otra excusa para no seguir el mismo procedimiento, para no aplicar la sanción que deberían aplicar. Entonces vais a flipar con la diferencia que hay entre el documento de Carlos y el documento de Leclerc. Así que vamos allá y arrancamos la infamia cam del Gran Premio de los Países Bajos. Arrancamos con Carlos, ¿vale? Porque esto es lo sencillo, porque vais a notar que este documento no es nada distinto a lo que hayamos visto ya otras veces, ¿vale? Lo amplío y aquí lo tenemos. Infracción en carrera. Causar una colisión con Liam Lawson en la curva 1. Decisión, 10 segundos de penalización, 2 puntos de superlicencia. Vamos a leer. El coche número 55, o sea, el de Carlos Sainz, intentó adelantar al coche 30, el de Liam Lawson, por el exterior de la curva 1. La parte delantera del coche 55 no estaba por delante de la parte delantera del coche 30 en el vértice de la curva 1. Ya sabéis que en esta temporada, al que intenta adelantar por el exterior, no le pide que estén totalmente en paralelo, como en otras temporadas, sino que incluso esté por delante. O sea, le han complicado muchísimo más. Tenéis, insisto, un vídeo que habla solamente de este reglamento explicándolo paso por paso. El coche 55 intentó mantenerse por fuera del coche 30 y ocurrió una colisión. Y consideramos que, bueno, que el coche 30 tenía el derecho de la curva y por tanto consideramos que el coche 55 pues es el que hay que culpar de manera predominante por una colisión. Es como que si no tienes derecho a la curva, automáticamente si hay algún incidente de cualquier tipo, la culpa va a ser para ti.
porque el derecho a la curva lo tiene el otro. Entonces, sea que entre pasado, sea que le cierres, sea que lo que sea, hay algún toque, hay algún incidente, la culpa va a ser del que no tiene derecho. Que esto es lo que es un crimen, el que ahora venga la federación a decirte quién tiene derecho a. Esto es una competición deportiva, aparentemente. Hacemos circuitos de 12 metros de ancho, pero tú no puedes competir si no te dejo yo, porque no tienes derecho. Y por tanto, pues por una colisión de este calibre le metemos la sanción por defecto, que es que le metemos 10 segundos a Carlos Sainz. Muy bien. Vamos a ver ahora el documento de Charles Leclerc. Recordad aquí cuál es el modus operandi de este tipo de cosas, ¿vale? Y sabéis que tenéis en la web de la FIA todos los documentos de decisiones, de sanciones de toda la temporada. Lo más importante es ver quién estaba intentando adelantar a quién, si por el exterior o por el interior, quién tenía la parte delantera por delante y quién, por tanto, tiene el derecho de la curva. ¿Vale? Arrancamos con esto. Fijaos muy bien cómo está escrito este documento. El coche 63, el de Russell, y el 16, el de Leclerc, se vieron involucrados en una colisión. No, este colisionó contra tal, este tocó a tal, no. Estaban ahí, simplemente una colisión sucedió, por arte de magia. El coche 63 estaba delante del 16 en la curva 11, pero luego perdió la posición ante el 16 a la salida de la 12. Hemos investigado, teniendo en cuenta ese maravilloso documento de los estándares de conducción, a ver si algún piloto podría haber hecho algo distinto. También hemos visto a ver si el coche 16 se quedó dentro o fuera de la pista en la curva 12. Y las pruebas que tenemos son inconclusas de si se quedó, si se fue de la pista o no. Los representantes de los equipos estaban de acuerdo en que no había ninguna prueba clara de que el coche 16 dejó la pista. Los dos pilotos están de acuerdo de que esto era un incidente de carrera y que no debería haber ninguna consecuencia para ninguno de los pilotos por este incidente. Y hemos revisado todas las pruebas y hemos llegado a la misma conclusión. Así que no hay sanción. Y ahora vamos a hacer como los juegos estos, ¿no? Busca las 7 diferencias. Busca las 7 diferencias con esto. El coche 63 estaba por delante del 16 en la curva 11. ¿Quién tiene el derecho a la curva? ¿Por qué no pone si aquí Russell o Leclerc tiene derecho en la curva? No se reparten derechos. Con Sainz y con Lawson más claro que el agua. De si la parte delantera, de si la trasera, de si por el interior, por el exterior. Aquí nada. El coche 63 está por delante en la 11 y el 16 estaba por delante en la 12. Tócate los huevos. Esa ya la primera. En esta infracción te preguntas a ver si algún piloto podría haber hecho algo distinto. ¿Lawson no podría haber hecho nada distinto? ¿No te preguntas, ¿podría haber dejado más espacio? ¿Podría haber frenado mejor? Hemos visto que tuvo que contravolantear un poco. Tenemos la duda de si con el documento de estándares de conducción en la mano esto se considera como conducción correcta y no como que perdió el control del monoplaza durante unos instantes. No se pregunta a nadie si Lawson podría haber hecho algo distinto o Sainz, a ver si Sainz podría haber hecho algo distinto. No se pregunta en ese momento, ¿no? Y a mí lo que más me flipa es esto. No, es que no sabemos muy bien si el coche 16 se fue por fuera de la pista o no, y las pruebas que tenemos son inconclusas. Y luego ves otros documentos y ves que a Leclerc le quitaron la vuelta por límites de pista. ¿Cómo va a ser que en un documento me digas que se ha saltado la curva y en otro me digas que no sabes si se ha saltado la curva o no? Y es el mismo ente regulador, es la misma federación y son los mismos comisarios. ¿Cómo va a ser que tengas un sistema que determine, ahora que utilizan inteligencia artificial y estas mierdas, cómo va a ser que tengas un sistema que te diga que Leclerc se ha ido por fuera y ahora digas que no lo sabes? Aunque no lo sepas, si tienes un sistema que te dice que se ha saltado la curva, dices, no, la prueba no me convence, pero el equipo que se ocupa de los límites de pista han dicho que Leclerc se ha saltado la curva, así que asumimos que se ha saltado la curva. Pues no, ahora resulta que depende del PDF. Entras a este PDF y de repente te dice, muy mal Leclerc, que se ha saltado la curva. No, en esta la ha hecho muy bien. Aquí ha hecho un triple tirabuzón y entonces le ponemos un 10 y le damos un punto extra. De la vuelta rápida que ahora no se reparte, pues se lo damos a Charles Leclerc porque ha hecho el pino puente en mitad de la escapatoria. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es que es acojonante.
y de verdad que qué ganas de soltar palabrotas, pero últimamente los vídeos gano menos dinero por ello. Pero es que es una mierda, es que es increíble. Y claro, es que los pilotos dicen que esto es un incidente de carrera y hemos llegado a la misma conclusión. ¿Y Sainz y Lawson no han dicho que es un incidente de carrera? ¿Por qué a Sainz y Lawson no les haces ni puto caso? No, claro, como lo ha dicho Leclerc, que ha estado abandonado en un descampado viendo el resto de la carrera, qué penilla, vamos a hacerle caso. Pero si lo dice Carlos Sainz, pues te jodes porque nosotros determinamos que no es un incidente de carrera. Y tu opinión no importa, me la pela lo que digas, señor de Williams. Esto es una basura acojonante, pero el tema es que no es la primera vez, ni mucho menos. Yo os he enseñado decenas de documentos en este canal que evidencian que dependiendo de la infracción y dependiendo de los pilotos utilizan un modus operandi y luego cambian el lenguaje con el que escriben estos documentos para no obligarse a seguir el mismo modus operandi. Aquí es como que aplican la lógica. No, es que las pruebas, no tal, no sé qué. ¿No tienes la prueba de que Leclerc estaba por detrás en la curva 11? Vale, que luego justo viene una curva justo después. Y en el documento de estándares de conducción hay como una diferencia entre adelantar por dentro, adelantar por fuera y adelantar por dentro y por fuera en una chicane o en una curva que viene, que justo después viene otra. Pero en ese mismo documento pone que en caso de chicanes y curvas así similares va a predominar siempre la primera curva, no la segunda. Y en la primera curva, en la 11, Leclerc, según ese documento del Averno, no tiene derecho a estar ahí. Entonces, si se mete ahí sin tener derecho, en una posición comprometida sin tener derecho, y luego hay una colisión, ¿por qué no se le sanciona a Leclerc? Y sí que se sanciona a Carlos, porque no tiene derecho a estar ahí, y como Lawson hace lo que le da la gana, pues hay sanción para Carlos porque no tendría que estar ahí. ¿Por qué Leclerc puede estar ahí y Carlos no? Es que es brutal. Es brutal. Es coger el reglamento y decir, ahora me apetece seguir el mismo criterio y ahora vamos a verlo desde otro punto de vista. Pues no. Es que es brutal. Es que de verdad, es que no hay manera. Apago ya la tablet porque es que no hay nada más que ver aquí. Es que no hay manera de defender esto. Defender esto. O sea, me estás diciendo que el piloto que está por fuera, que no interfiere con la línea del que está por dentro de ninguna de las maneras, es causante de una colisión. O sea, no está girando para intentar adelantarle, pero no se cruza con su línea, no hace absolutamente nada, no interfiere con Lawson y de repente hay una colisión y la culpa es del que va por fuera. Si fuese que va por dentro y se ha pasado de frenada o ha estirado demasiado su trazada y ha chocado con la trazada del otro, ahí todo eso es comprensible. Pero si vas por fuera y no te metes en el camino del que va por dentro de ninguna de las maneras, ¿cómo vas a ser tú el culpable de una colisión? Pero no, es que no tienes derecho a estar ahí. Es que es acojonante el concepto. Es acojonante. Va a venir un señor en traje de la FIA a decirte dónde tienes que estar en el circuito. No, es que no intentes esto porque no tienes derecho. Vale, muy bien. Pues no corremos, hacemos la quali y conforme termina la quali repartimos los puntos y nos vamos a nuestra casa y así no perdemos el tiempo. Es que es brutal, es brutal. Y luego la gente defendiendo este reglamento, no, es que a ver si quieres que regalen las posiciones, que no se defiendan los pilotos. No, quiero que se defiendan bien. Eso es lo que quiero, que se defiendan, pero bien, dejando espacio. Y si no te da la gana dejar espacio y aparte causas una colisión, pues qué menos que no meterle la sanción al otro. Es que es bestial. Te sancionan por intentar participar en una carrera, ¿eh? Por intentar un adelantamiento, te llevas una sanción. Es acojonante, acojonante. Pero bueno, nada nuevo, porque esto ya os lo llevo comentando todos estos años. Para más información, ya sabéis, tenéis ese vídeo de todo lo que está mal con el reglamento de la FIA. Pero bueno, ya está, porque cada vez que hablo de este tipo de cosas me pongo enfermo y quiero tener una larga vida por delante. Así que acabamos ya con este vídeo. Y ahora, tristemente, he de terminar este vídeo bastante rápido y me sabe mal porque se puede hablar de muchas cosas más en este vídeo, pero es que son las 7:16 de la tarde y estamos a martes. Entonces, o me pongo ya a editar el vídeo o no lo tenéis ni el martes el blog y ya sería un sacrilegio. Entonces, si eso ya haré más directos esta semana y si hay algún tema todavía por resolver, pues ya lo tratamos ahí más en profundidad. Pero básicamente de los McLaren aquí ya hemos hablado. Del Red Bull, pues bueno, segunda posición de Max Verstappen, que más no podía hacer, lo dio todo en clasificación, quedó en tercera posición, le ganó la posición a Lando Norris in extremis total en la salida, buscando un exterior en la curva 1 y luego intentando ese exterior también hasta la curva 3, que casi perdió el control del monoplaza. Sí que ahí ya no pudo seguir el ritmo
ritmo de Oscar Piastri, no pudo meterse en DRS y no pudo frenar a Lando Norris, que le adelantó unas pocas vueltas después. Y luego me gustó ver que intentaba estrategias distintas porque sabía que sin eso no tenía nada más para plantarle cara a McLaren. Si todo el mundo paraba bajo safety y metía duro, él metía medio y siempre buscaba estirar y arriesgar mucho con los neumáticos a ver si encontraba dar la sorpresa, ¿no? Si de repente tenía un medio que la gente pensara que degradara mucho, pero no tanto, y luego pudiese plantar cara a los McLaren. No había manera, tuvo varios intentos de resalidas y tal para buscarle las cosquillas, pero en ese sentido Oscar Piastri lo hizo excepcionalmente bien cada una de las resalidas de esta carrera. Entonces, segunda posición, que era lo máximo a lo que podía optar. Y Yuki Tsunoda, que terminó en la zona de puntos por primera vez en bastante tiempo, ya llevaba una sequía importante. Tú fíjate si hay sequía en el segundo asiento del Red Bull, que Isack Hadjar en este Gran Premio ya ha sumado más puntos solo con ese podio que todo el segundo asiento de Red Bull en todo lo que va la temporada. Así que imagínate cómo está el patio. Tsunoda, pues eso, no tuvo una carrera de nada del otro mundo, pero gracias a haber 3 abandonos de los Ferrari y del McLaren de Lando Norris, pues escaló a esa 9ª posición. Entonces, por lo menos, pues 2 puntitos, que parece que es algo imposible de lograr en esta temporada. Si eso ya profundizaremos más tarde, porque la verdad es que tengo que terminar esto cuanto antes. De Isack Hadjar, el piloto más importante del día, ya hemos hablado, y Liam Lawson, pues eso, que se vio involucrado en ese incidente de carrera, porque para mí es un incidente de carrera. Carlos se cebó bastante con Liam, de que es incapaz de mantener un duelo en paralelo y tal, pero es que es lo que hacen todos los pilotos hoy en día. Entonces simplemente es que han tenido, la única diferencia entre el toque Lawson-Sainz con el de otros es que han tenido la mala fortuna de que se han tocado de una manera que han pinchado los dos, porque normalmente no suele haber ni daños por esos toquecitos. Y aquí han pringado los dos y ahora parece que la infracción de Lawson es mucho más bestia que la de otros pilotos que hemos visto en este año, y ha sido una más. Entonces han tenido mucha mala suerte, era un incidente de carrera y ninguno de los dos merecía sanción, Lawson tampoco, pero la federación ya sabéis cómo es. Entonces pues ya Lawson y Sainz estuvieron al ralentito de la carrera intentando aprovecharse de tanto safety car para reengancharse al grupo, ganaron más posiciones, no quedaron en los últimos lugares de la parrilla, pero no pudieron entrar en la zona de puntos, que es donde tendrían que haber estado durante toda la carrera de no ser por ese incidente. Tenemos al equipo Mercedes con la 4ª posición de George Russell, que pues hizo lo que pudo, estuvo luchando con los Ferrari durante la mayor parte del tiempo, era la batalla que tenían. Verstappen estaba demasiado lejos, bueno, no demasiado lejos, pero no tenía coche para ir a por posiciones de podio siquiera, estaba incluso sufriendo frente al Racing Bulls de Isack Hadjar. Y Antonelli, pues bueno, estaba, fíjate, haciendo quizá la carrera más interesante que estaba haciendo en toda la temporada, porque incluso hubo un momento que por los daños que tenía Russell tras el toque con Leclerc, se puso por delante de Russell, ordenado por el equipo, porque así tenía más potencial de llegar a los Ferrari, y desde luego llegó a los Ferrari. El piloto italiano se cargó a Charles Leclerc, cometió un error de rookie, uno de varios que ya lleva en esta temporada. Y por tanto, pues se ha vuelto a reabrir el debate de si es demasiado pronto para Antonelli. Algunos expilotos como Jacques Villeneuve, que ya sabéis que no desaprovecha una oportunidad de soltar una de estas ante la prensa, pues ha estado diciendo que no tendría que estar en Fórmula 1, que es una maniobra casi de infantil, de Fórmula 4. Y sí que es cierto que es una maniobra muy a la desesperada. Le sobraba totalmente al piloto italiano. Yo entiendo la desesperación de que, oye, he intentado un undercut, no lo he conseguido, tengo que intentar adelantarle cuanto antes mientras sus neumáticos estén fríos, pero igual tirarse por dentro del peralte pues no fue lo mejor, porque prácticamente hizo una trazada recta frente al Ferrari de Leclerc. Y de estas maniobras a la desesperada ya ha tenido unas cuantas en esta temporada. Entonces yo sigo confiando en él, pero sí que es cierto que está teniendo, más allá de la mala suerte que ha tenido con averías con el Mercedes a lo largo del año, ha tenido otras actuaciones donde deja muchísimo que desear. Entonces, con tan pocos años de experiencia en monoplazas y ya subiéndole a un Mercedes donde ya tiene que plantar cara a pilotos de mayor nivel, aparentemente, pues igual sí que se le está yendo bastante de las manos. Porque fíjate, Hadjar, por ejemplo, sí que es cierto que Hadjar pues tiene más experiencia en monoplazas antes de llegar a la Fórmula 1, pero Hadjar estaba ante Russell, ante Leclerc y no perdió los papeles en ningún momento. Y fíjate que estaba peleando por mejores posiciones que Antonelli. Antonelli a la mínima que Leclerc ya salió de boxes, se lo llevó de pleno. Así que, pues bueno. Una más del joven Antonelli que la verdad es que ya a estas alturas de la temporada ya no está teniendo esos destellitos que mostraba a principios y está ahora entrando en una espiral donde o no rinde como debería o comete estas cosas que le complican todavía más la vida. A partir de ahí tenemos a Williams con la 5ª posición de Alex Albon y con el mal resultado de Carlos. Yo no sé si esta parte del vídeo ahora con Williams y con Aston Martin me va a quedar muy españolista. Seguramente sí, decídmelo sin tapujos. Pero sin desmerecer a nadie,
Es brutal la suerte que está teniendo Albon en esta temporada y la mala suerte que está teniendo Carlos. O sea, ya no os hablo de ritmos, ya no os hablo de nada. Este fin de semana incluso Sainz salía 9º y Albon 15º. Pero de repente es como que siempre a Albon se le alinean los astros de alguna manera, incluso en la salida, que hizo una salida acojonante, ¿eh? Ganó 5 posiciones en 3 curvas. Pero de repente Bortoleto se queda clavado delante de él y entonces tiene un montonazo de hueco por delante, puede alargar la frenada mucho más que sus competidores, gana posiciones por ello, y luego tiene golpe de fortuna con el momento de los safety cars para parar en boxes y se mantiene ahí a buen ritmo. Y de repente de estar desaparecido el fin de semana te queda quinto y te saca 10 puntos. Es como... Hostia, increíble el ritmo que tiene, porque esto no es ninguna novedad, pero joder, ya le podría pasar algún día a Carlos, que siempre o es un toque de no sé qué, o es una estrategia más que cuestionable, es siempre más de lo mismo. Y luego llegas a Aston Martin y ya ni te cuento, que en este fin de semana Lance Stroll haya quedado por delante de Alonso, es el culmen de la desesperación del alonsista promedio. Es que de verdad, es para tirarse de los pelos. Tenemos entre estos dos equipos a Haas, que Haas hay que aplaudir la valentía que tuvieron con la estrategia, porque todo el mundo fue a lo fácil. Cuando salió el primer safety car, todo el mundo pensaba, bueno, a lo mejor esta carrera vale la pena ir a una parada. Pero cuando llegó el primer safety car dijeron, vale, pues aprovechamos para hacer una aquí, no perdemos tanto tiempo, y así eso hacemos otra al final de la carrera, que como llegó otro safety, pues la gente generalmente lo hizo ahí. Entonces todo el mundo fue sobre seguro, pero Haas no. Haas dijo, nosotros salimos con neumático duro y nosotros vamos, pase lo que pase, a una parada. Conforme todo el mundo iba parando, ellos iban subiendo posiciones y tuvieron suerte al final de que hubo otro safety car para hacer ahí su única parada en boxes, y en un fin de semana en donde el ritmo podía ser ultra decepcionante, porque Berman hasta salía desde el fondo de la parrilla tras, desde el pit lane tras cambiar componentes del motor, fíjate al final que se queda en sexta posición y Ocon, porque el timing del segundo safety car no le vino tan bien, se quedó en 10º lugar. Los dos Haas en puntos en un fin de semana que podía ser catastrófico. Entonces, fíjate el buen efecto que puede tener una estrategia acertada, amigos y amigas. Que el ejemplo no solamente está con Haas, sino con Aston Martin, con Lance Stroll, que es la historia de siempre. Es que de verdad, no lo voy ni a adornar porque es un vídeo de opinión y por tanto tengo que mostrarme tal y como soy. ¿Cómo puede ser que Lance Stroll reviente el coche 2 veces este fin de semana, salga desde el fondo de la parrilla y termine por delante de Fernando Alonso porque ha tenido más suerte con la estrategia? De verdad. O sea, vuelta 8. Aston Martin otra vez con las estrategias arriesgadas con Stroll porque nunca tienen nada que perder. Paran con Stroll súper pronto. Llega el safety car, no paran en boxes. Ya ha adelantado Fernando. Ya está en 12ª posición. Ya de golpe ha ganado 8 posiciones. Y ahora lo que surja. Y siempre surge algo. Siempre tiene que estar ahí. Y entonces, claro, no es que Alonso está con desventaja de neumático porque no le ha venido bien ninguno de los safety cars. A Stroll le han venido bien todos. Entonces llega con mejores neumáticos. Por favor, Fernando, déjale pasar. Y suceden este tipo de cosas que no termino de entender tampoco, que es órdenes de equipo para que Stroll pueda atacar a los de delante, que lo entiendo, pero normalmente en estas situaciones, si no logras adelantar al de delante, le devuelves la posición a tu compañero. Y nunca sucede esto. Incluso ha habido veces donde a Stroll le han dicho por radio, deja pasar a Fernando, devuélvele la posición a Fernando, y no lo hace. Y ya directamente ni se lo dicen. Y entonces Stroll se queda delante. No, fin de semana donde Stroll ha estado mejor. Ha quedado por delante de Fernando. Pues es para tirarse de los pelos. Y no lo hago porque quizá después no me crecen. Pero es bestial. Porque esto ha sucedido en esta misma temporada ya lo menos 6 veces. Y Stroll ahora sigue delante en el campeonato de pilotos por delante de Alonso. De verdad que parece que siempre tiramos del gafe y de que suena siempre a excusa. Pero de verdad, analizad lo de Fernando Alonso, porque de verdad que no hay manera. Cuando no hay nada es el equipo. Cuando no es el equipo es que simplemente tiene mala suerte del timing de los safety cars cuando hay incidentes en pista. Es que siempre tiene que ser algo. Y bueno, evidentemente, más allá de todo esto, he de mostrar aquí mi más profunda decepción. Porque el viernes parecía que nos íbamos a comer el mundo y estaba Alonso cuarto en los libres 1, segundo en los libres 2 y de repente llegan los libres 3 y está 10º. Pasa la quali, está 10º y luego en carrera pasan todas estas cosas, por lo menos te queda 8º. Por lo menos. Todo el sábado preguntándonos qué ha podido pasar, todo el mundo diciendo, no, es que van ligeros de combustible, no, es que las revoluciones del motor, y el equipo que no te dice nada de que, no, a lo mejor era la gasolina. Y luego resulta que va el domingo y Alonso dice, no, es que lo que pasó es que subieron la altura del coche. Y luego Mike Crack te dice, no, es que hemos subido la altura del coche. Porque se ve que en los libres no dimos muchas tandas largas, entonces no sabíamos a ciencia cierta si esta altura sería la correcta para la carrera. Entonces, por precaución lo hemos subido para no tener problemas con el fondo.
por precaución. Entonces resulta que ese coche podía ser legal, pero simplemente has tenido miedo de no tener los datos de cómo queda el fondo tras unas tandas largas. Entonces decides, en lugar de jugárnosla, lo subimos y ya está. Y un fin de semana en donde podríamos haber visto, y esto no es ninguna exageración, un podio de Fernando Alonso. Si lo hemos visto con un Racing Bulls de Isaac Hadjar, podríamos haber visto un podio que sea de Aston Martin. Imagínate que le toca la lotería otra vez al Lance Stroll y es Lance Stroll, que creo que me hubiese sentado peor aún así. Pero podríamos haber visto por rendimiento puro un podio de Aston Martin. No, es que no hemos dado tandas largas en los libres y por tanto, pues por miedo, subimos el coche. Alpine de Aston Martin, es que no quiero decir nada más porque lo pienso y me pongo histérico. Pero bueno, los argentinos se ponen histéricos con Alpine porque Franco Colapinto se quedó a 4 décimas de conseguir su primer punto en esta temporada 2025. Fíjate que estábamos viendo una buena carrera por parte de Franco Colapinto, la estrategia también bien llevada, no como la de Pierre Gasly. Y conforme llegaron las últimas vueltas, Colapinto tenía que adelantar a Pierre Gasly para poder cazar a los pilotos de delante, que se quedó muy cerca de conseguirlo. Y hay como mucha queja y mucho malestar entre los aficionados de Franco Colapinto porque Gasly, digamos que no le puso las cosas fáciles. Hubo orden de equipo de Alpine para que se apartara y tal, pero no se apartó de manera totalmente inmediata. Digamos que no se apresuró mucho en dejarle pasar. Y por una parte, pues entiendo la frustración de los aficionados de Colapinto, pero he de decir por otra parte que también entiendo la de Gasly, porque a Gasly al final no le pararon en boxes mientras todo el mundo lo hacía, y le dejaron a su merced a 15 vueltas del final en 8ª posición, pero con neumáticos gascadísimos. Y claro, al final perdió 9 posiciones. Yo puedo entender que por estrategia, ostras, al final, fíjate que Alpine muchas veces mete la pata también con Colapinto y con Gasly en esta ocasión la han metido hasta el fondo. Entonces puedo entender la frustración de, joder, me hacen todo esto y aparte ahora tengo que dejar pasar al compañero. Pero bueno, son órdenes también que tiene que acatar, sí o sí, y digamos que no le puso las cosas fáciles al piloto argentino. Entonces, por lo menos la actuación fue buena por parte de Colapinto. No sé si el punto llegará en lo que queda de temporada, más que nada, porque Alpine cada vez parece que está peor, pero en estas loterías de carreras, si hay buen ritmo, si hay buen nivel, siempre puede aparecer alguna oportunidad. Esta vez hubo oportunidad, pero a 4 décimas se quedó de ese punto. Y nada más, sinceramente, tenemos a los Sauber, que fue una hecatombe de carrera para ambos, Bortoleto con una salida terrible, Hülkenberg con una carrera con un ritmo también un poco cuestionable, aunque estaban ahí atrapados en un trenecito durante más de media carrera, en el fondo de la parrilla. Y claro, está Ferrari todavía, que no habíamos hablado de Ferrari, pero de verdad es que tengo que publicar el vídeo ya, porque si no, es que se harán las 12 de la noche y todavía no tenéis el blog. Entonces, pues bueno, Leclerc, pues mucha mala suerte, porque estaba haciendo una muy buena carrera, muy buenos adelantamientos a Russell, tanto en la salida, que no se vio, repetido, y el que le metió luego por el exterior de la curva 11, interior de la curva 12, que la FIA determinó que no había ninguna infracción. Para mí no la había, adelantamiento totalmente espectacular por su parte, y llegó Antonelli y le convirtió en chocapic, así que se tuvo que quedar ahí en el descampado de Zandvoort viendo el resto de la carrera desde las barreras, tristemente tras una muy buena actuación en un fin de semana en donde Ferrari parecía que iba a quedar mucho... bueno, en clasificación, que iba a quedar mucho peor en clasificación de lo que finalmente quedó. Peor que en carrera, desde luego no han podido quedar porque los dos abandonaron, con el abandono también de Lewis Hamilton, que ese sí que fue raro, porque estaba haciendo una buena carrera, estaba a menos de 3 segundos de Charles Leclerc tras 20 y pico vueltas, y de repente pierde el control del monoplaza y se va contra el muro. Ferrari diciendo que no, que pisó un piano mojado. Todo el mundo estaba pasando por ese piano mojado en ese momento en donde caían 4 gotas. La verdad es que lo de Hamilton es muy preocupante. Porque fíjate, un fin de semana donde en quali se queda cerca, en carrera va bien y comete estos errores que tampoco son tan habituales por parte de él. A lo mejor puede haber alguno pues en un rueda a rueda, en alguna historia, pero él conduciendo solo, cometer este tipo de errores es bastante inusual. Y viene en un momento que no le ayuda en absoluto. Que pensábamos, bueno, a ver si el parón veraniego le ayuda, y desde luego parecía que le había ayudado. Y ahora el resultado en carrera ha sido aún peor. Así que nada, hablaremos de ello más adelante porque se viene una semana apropiada para ello, que es el Gran Premio de Italia en casa de Ferrari, en casa de los tifosi. Que por cierto, bueno, claro, es que hay 5 puestos, es que es demasiado tarde ya para hablar de estas cosas, pero hay 5 puestos de sanción en parrilla para el Gran Premio de Italia porque Hamilton infringió doble bandera amarilla en las vueltas de instalación antes del arranque de la carrera. ¿Y yo qué queréis que os diga? Puedo entender la sanción, doble bandera amarilla y este tipo de cosas, pero han salido a la luz
más informaciones, más datos de telemetría de, por ejemplo, Yuki Tsunoda pasando por la misma zona de doble bandera amarilla a la misma velocidad. Que con esto no quiero decir que como todos lo han hecho mal, pues que no haya sanción para nadie. Tendría que ser todo lo contrario. Pero no deja de ser raro porque en ese momento en la retransmisión no estaban mostrando a nadie entrando al pit lane y pasando por esa zona de doble bandera amarilla, pero sí que se estaba enseñando en Sky Sports. Tipo, en las vueltas de instalación en DAZN, normalmente pues ponen la onboard de Sainz y de Alonso, no ponen la retransmisión que hace la FOMO. Y es como que la única onboard pasando por esa zona de doble bandera amarilla que estaban retransmitiendo era la de Lewis Hamilton, y Lewis Hamilton es el único penalizado por ello. Hombre, pues raro desde luego es. Y es especialmente raro de que, claro, es algo que sucede antes de la carrera. Y en lugar de sancionarlo antes de la carrera o durante la carrera, claro, Hamilton tiene la mala suerte de tener ese accidente, abandona, y como ha abandonado y si le metes una sanción no la puede acatar durante la carrera, se convierte en puestos en parrilla para la siguiente carrera. Es sinceramente acojonante. Y además, siendo el Gran Premio de Italia, la cita más importante del año para un piloto de Ferrari. En su primer año, y ya le metes 5 puestos de sanción por algo que sucede antes de la carrera. Coño, estaban a tiempo perfectamente de meterle puestos en parrilla antes de la parrilla de salida de Zandvoort. Pero fíjate lo que son las cosas. La FIA en estado puro. Amigos, con esto termina el blog postcarrera del Gran Premio de los Países Bajos. Me pongo ya a editar porque si no, esto no llega a tiempo ni de coña. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.